Caspar David Friedrich fue un pintor destacado nacido en 1774, en Greifswald, Pomerania, Suecia. Es conocido por su enfoque en el paisaje cósmico o sublime, que retrata la naturaleza de manera salvaje, haciendo sentir al ser humano pequeño e insignificante. Este estilo era común entre pintores del norte de Europa como Durero, Elsheimer y Friedrich, quienes representaban una naturaleza impresionante con montañas, valles, árboles y cielos dramáticos. Los paisajes de Friedrich combinan realismo y abstracción. Mientras que presenta la naturaleza de manera objetiva, con cielos identificables y condiciones atmosféricas realistas, también utiliza el paisaje como una expresión de experiencias espirituales, influenciado por la filosofía del siglo XIX y su crianza en una familia pietista. La infancia de Friedrich estuvo marcada por tragedias familiares, como la muerte de su hermano mayor. Esto influyó en su arte y en su reflexión sobre la vida. Se formó con Johann Kistorp y asistió a la Academia de Copenhague para perfeccionar su técnica. Friedrich vivió en Dresde hasta su muerte en 1840, donde se destacó en dibujos topográficos y paisajes. La invasión napoleónica en 1806 afectó su obra y reforzó su visión trágica de la vida. Aunque su arte era naturalista, también reflejaba su visión panteísta del mundo, creyendo que el arte debía conectar a los humanos con la naturaleza. Friedrich era conocido por su nacionalismo romántico, una ideología que exaltaba la identidad nacional y la historia de Alemania. Para él, el nacionalismo no solo era un sentimiento de orgullo por su país, sino también una fuente de inspiración para su trabajo artístico. En sus pinturas, como en El caminante sobre el mar de nubes, Friedrich capturaba la grandeza y la majestuosidad de la naturaleza alemana, al tiempo que evocaba un sentido de conexión espiritual con la tierra natal. Su nacionalismo se manifestaba en su enfoque en lo sublime y lo trascendental, buscando siempre transmitir la esencia espiritual y cultural de Alemania a través de sus obras. Un poco más acerca del nacionalismo de Friedrich, es resaltante comprender su contexto histórico. Friedrich vivió durante un periodo de agitación política en Europa. Estuvo marcado por las guerras napoleónicas y el surgimiento del nacionalismo como una fuerza política poderosa en toda Europa. Aunque Friedrich no era un nacionalista militante en el sentido político, sus obras reflejan un muy profundo amor por su tierra natal, en este caso es Alemania. Como se mencionó anteriormente, por la naturaleza alemana en particular. Muchos de sus paisajes presentan escenarios típicos de la campiña alemana, como bosques oscuros, montañas nevadas y valles serenos. Estas representaciones de la naturaleza alemana fueran vistas por muchos como expresiones de un sentido de identidad nacional y cultural. Además, Friedrich también exploró temas muy relacionados con la espiritualidad y la religión en su obra. Algunos críticos han interpretado su enfoque en la misma naturaleza alemana como una expresión de lo anteriormente mencionado sublime. Esto puede ser visto como una metáfora de la grandeza y la esencia espiritual del mismo país, Alemania. El trabajo de Friedrich es conocido principalmente por sus paisajes románticos, que capturan la grandeza y la belleza de la naturaleza. Sus pinturas a menudo presentan figuras humanas solitarias o pequeñas en comparación con el paisaje, lo que refuerza la sensación de la insignificancia y la majestuosidad de la naturaleza. A continuación, algunas de sus pinturas más destacadas. Por ejemplo, El caminante sobre el mar de niebla, El árbol de los cuervos, La cruz en la montaña, La puesta de sol en el mar. A lo largo de su carrera, Friedrich exploró una variedad de temas. Su enfoque en la naturaleza como una expresión y su capacidad de transmitir emociones ha asegurado su lugar como figura importante en la historia del arte. Pero sobre todo su legado artístico incluye muchas otras pinturas que exploran temas similares
de naturaleza, espiritualidad y la condición humana. El romanticismo prevalece lo irracional, la libertad individual, ser sensible hasta el drama, como una contraposición a la ilustración y a la racionalidad del neoclasicismo. En el romanticismo, la sabiduría popular, las tradiciones y demás elementos se convirtieron en inspiración para los artistas. Por esto, se puso muy de moda pintar paisajes, y Friedrich se convirtió en gran representante mediante sus pinturas en óleo de paisajes que mostraban las fuerzas de la naturaleza, tormentas, nieblas, vientos, pues eso era lo que ellos definían como lo sublime, aquello que no podía ser descrito con palabras. Friedrich quería reflejar lo que sentía por dentro, mostrar sus emociones, su alma, pero sobre todo su melancolía. Ya sea en sus paisajes reales o imaginarios, él trataba de dar una respuesta subjetiva y emocional al mundo natural. Como era parte del romanticismo, Friedrich trabajaba desde la sencillez y la monotonía, evitando así toda clase de perfección, con el objetivo de teletransportarnos al lugar. La naturaleza era para él el vehículo de su expresión. Así, a través de sus pinturas, cada uno de los elementos que aparecen son mucho más de lo que aparentan. Friedrich decía, el artista debe pintar no solo lo que ve delante de él, sino también lo que ve dentro de él. Friedrich siempre buscaba incluir a la figura humana, la dualidad entre lo terrenal y lo espiritual, la liberación del artista. Así que a veces podía dibujar tormentas, pero también hacer un contraste entre interior y exterior, como se aprecia en su pintura titulada La ventana hacia el parque. Pues, Friedrich nos pide actuar como auténticos románticos, desde observar, sentir y comprender. Friedrich murió en la más absoluta pobreza en 1840. Su legado artístico experimentó un periodo de relativa oscuridad durante algunas décadas. Sin embargo, hacia finales del siglo XXI, su obra comenzó a ser redescubierta y apreciada por una nueva generación de artistas y críticos. Su enfoque en la expresión emocional y su habilidad para capturar la majestuosidad y la atmósfera de la naturaleza resonaron con el creciente interés en el romanticismo y la exploración del subconsciente en el arte. Durante el siglo XX, el trabajo de Friedrich experimentó un resurgimiento aún mayor. Los surrealistas, los expresionistas y otros movimientos artísticos encontraron inspiración en su trabajo, viendo sus paisajes una expresión de la condición humana y la conexión entre el individuo y el universo. Su influencia se extendió a través de Europa y más allá, y su estilo distintivo continuó siendo una fuente de inspiración para artistas modernos. Hoy en día, Friedrich es considerado uno de los más grandes pintores del romanticismo alemán y su obra sigue siendo ampliamente estudiada, admirada y exhibida en museos de todo el mundo.